Antes de empezar con la resolución del ejercicio, es importante tener en cuenta tres definiciones importantes. Primero, el fasor. Un fasor es la constante en número complejo que representa la amplitud, es decir, magnitud y fase de una función de tiempo. Esto quiere decir que podemos representar nuestra señal de corriente o voltaje que están dados por una senoidal de una manera más sencilla. Es importante recordar que un fasor puede estar representado de manera polar cuando tenemos la magnitud del vector y el ángulo del mismo, o de manera rectangular cuando tenemos su valor real y su valor imaginario. Nuestra segunda definición es la impedancia. La impedancia es la medida de cuánto impedirá el elemento el flujo de carga a través de la red. Se mide en ohms. La impedancia no es completamente igual a la resistencia, aunque sí se aplica a los elementos pasivos como un resistor, un capacitor o una bobina. Esto nos permite hacer reducciones o hacer sumas de estos elementos para calcular voltajes y corrientes de una manera más sencilla. Por último, tenemos la diferencia de fase. Una diferencia de fase es el desfase entre dos funciones sinusoidales de la misma frecuencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin y a continuación vamos a explicar la resolución de este circuito. En este circuito nos piden lo que es la admitancia, el voltaje en esta resistencia que es R3 de 100 ohms, el voltaje de esta resistencia en R4 que es de 220 ohms, y por último también vamos a calcular lo que es la corriente Z, que vendría siendo la corriente en este capacitor de 1 microfarad. Primeramente, lo que vamos a hacer es calcular la reactancia capacitiva de estos cuatro capacitores. Una vez calculado ya la reactancia capacitiva, lo vamos a convertir a impedancia, que vendría siendo este valor. Una vez hecho eso, ahora vamos a convertir lo que son estas dos resistencias a impedancias, para así poder hacer el paralelo de este con este y de este con este. Como podemos ver, estos valores son iguales, entonces solamente es necesario sacar el paralelo de uno de estos, de solo uno. Una vez hecho ya el paralelo con las impedancias, vamos a obtener este valor que está expresado en polar. Una vez hecho eso, ahora este capacitor lo vamos a convertir a la expresión de la impedancia, que vendría siendo este valor. Entonces, una vez hecho eso, ya tenemos calculado el paralelo de estos dos y la impedancia también de este. Entonces van a quedar en serie. Hacemos la suma de estas impedancias y nos va a dar un resultado, nos van a dar este valor que ya está expresado en polar. Y hasta aquí tenemos la reducción ya de todo este circuito, de esta parte del circuito. Ahora, esta reducción va a quedar en paralelo con esta resistencia, que también ya la convertimos a impedancia. Entonces hacemos la reducción y nos va a quedar este valor. Ya por último, para poder calcular lo que es la impedancia total, ya la reducción de toda esta parte del circuito va a quedar en serie con esta resistencia de 100 ohms, que la convertimos también en expresión de impedancia, y ya la suma de estas dos nos va a dar la impedancia total, que vendría siendo este valor. Ok, ya teniendo la impedancia total y ya teniendo nuestro voltaje fijo, que es de 5 BRMS, es para convertirlo a fasorial, vamos a dividir 5 entre raíz de 2 y nos vendría dando este valor. Una vez teniendo ya el valor del voltaje en fasorial, vamos a calcular lo que es la corriente total aplicando ley de Ohm. Ya tenemos nuestro voltaje y nuestra impedancia total. Entonces sustituimos y nos va a quedar que el voltaje
entre la impedancia total nos va a dar esta corriente expresada en forma polar. Ok, ya tenemos nuestra impedancia total, nuestro voltaje total de la fuente y nuestra corriente. Es importante recalcar que para poder calcular el voltaje en esta resistencia vamos a tener que multiplicar la corriente, bueno, en este caso el valor de la corriente por raíz de 2. Y una vez que ya hemos hecho esa multiplicación, ahora sí lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia en impedancia. Entonces, hecho ya esa multiplicación, nos va a dar lo que es el voltaje en esa resistencia. Una vez que tengamos la corriente, esa misma corriente, la de esta corriente por la raíz de 2, vamos a multiplicar por la reducción de estas resistencias, que vendría siendo de este hasta aquí, que vendría siendo este valor. Entonces, acá multiplicamos la corriente total por esta impedancia y nos va a dar este voltaje. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro Vx que nos piden, que es 1.13 volts, y nuestro Vy, que vendría siendo 3.4 volts. Ahora, tenemos que sacar la corriente en Z. Ya tenemos lo que es la corriente, ya tenemos lo que es el voltaje en esta resistencia, que vendría siendo 3.4. Entonces, lo que vamos a hacer es que la resistencia el voltaje de la resistencia va a ser igual a lo que tengamos de la reducción de estos dos. Entonces, dividimos ese voltaje entre la reducción de estos de estas impedancias, que vendría siendo esto. Entonces, el voltaje de 3.4 entre esto nos va a dar la corriente de 2 mA con un ángulo de 75.34. Y ya por último sacamos nuestra admitancia, que vendría siendo el inverso de la impedancia total. Entonces tenemos 3.22 milis de admitancia en nuestro circuito. Sería nuestra admitancia total. Bueno, como conclusión, yo podría decir que es mucho más fácil calcular voltajes y corrientes en este circuito con los números complejos. Así nos facilitamos los pasos y es menos complejo. Y pues bueno, eso sería todo por este circuito. Bueno, una vez realizados nuestros cálculos, es momento de pasar al simulador. En este caso utilizaremos Multisim. De esa manera comprobaremos si nuestros resultados están correctos o cometimos algún error. Como se puede observar, nosotros ya realizamos el circuito con los mismos valores de capacitancia, así como de resistencia y nuestra fuente de alimentación. Además, añadimos dos osciloscopios. El primero nos estará midiendo el voltaje simultáneamente en la resistencia R3 y R4 de 220 y 100 ohms respectivamente. Y el segundo osciloscopio nos medirá el voltaje del capacitor C1 y ese lo utilizaremos para calcular la intensidad que circula por él. Bueno, nosotros ya hicimos la simulación para efectos prácticos y estos son los resultados que nos arrojaron. Del lado derecho tenemos la primera gráfica que nos muestra en azul el voltaje en nuestra resistencia de 220 y en rojo nuestra resistencia de 100. Como podemos observar, el pico en nuestra resistencia de 220 nos señala que son alrededor de 3.4 volts, mientras que en nuestra resistencia de 100 ohms nuestro pico de voltaje es alrededor de 1.5 volts, 1.56 redondeando. Si lo comprobamos con
nuestros cálculos podemos ver que nuestra BY efectivamente coincide mientras nuestra BX no lo hace, varía por 0.4 volts. ¿Esto qué quiere decir? Puede resultar en dos cosas, que hayamos redondeado demasiado o que tengamos algún cálculo mal hecho que veremos más adelante. En el segundo osciloscopio se puede observar el voltaje que tiene nuestro capacitor a lo largo del tiempo. En este caso, su punto máximo fue de 3.1 volts, que si lo dividimos entre su valor de reactancia, que son 1591.54 ohms, obtenemos que la corriente que circula por él, al menos en el simulador, es de alrededor de 2 miliamperes, que si pasamos a nuestros cálculos, sabemos que expresado en función del tiempo nuestra corriente son 2.82 y también sabemos que cuando está en su punto máximo nuestro seno resulta en 1, por lo que en nuestro cálculo deberían de ser 2.82 miliamperes. Aquí también existe una variación y depende de quién lo observe o del margen de error que se proponga. Esto tiene un resultado correcto o probablemente no tan acertado y se tengan que realizar de nuevo los cálculos. Revisando de nuevo los cálculos que realizamos, nos damos cuenta que cometimos un pequeño error a la hora de sumar nuestra impedancia total, por lo que el valor de 100 con ángulo de 0 se sumó directamente y no convertido a fasor, y ese fue nuestro error. Por lo tanto, nuestro voltaje en la resistencia de 100 ohms varió, pero de ahí en más el resultado es correcto.